Hola, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar la cena de Navidad típica acá en Dinamarca. Y voy a empezar por el pato. Si vamos a tener de 10 a 15 comensales en la cena, lo ideal es hornear 2 patos. Y vamos a empezar por sacarlos del congelador unos 4 días antes de que los vamos a preparar. El día de prepararlos, los sacamos de la nevera 1 o 2 horas antes para que no estén tan fríos. Tradicionalmente se rellena con manzanas, higos secos y hojas de laurel. Yo, como no tenía laurel, utilicé tomillo. Y en una bandeja vamos a poner zanahorias picadas, cebolla, ajo, y luego le vamos a poner una parrilla encima, que es el lugar donde vamos a colocar el pato. Las menudencias del pato las ponemos en la bandeja. Así vamos a obtener un fondo para preparar la salsa después. Después de haber limpiado nuestro pato, vamos a picar y organizar el relleno. Se hace así como lo ven en el video. Este pato perfectamente se puede rellenar con naranjas, utilizar otras hierbas aromáticas que se deseen. A mí me gusta preparar el pato el 23 de diciembre, el día anterior. Así hay más tiempo para las otras preparaciones el día siguiente. Esto hace que los sabores del pato se concentren, la carne se conserva jugosa y no hay ningún problema a la hora de calentarla. El pato lo vamos a salpimentar muy bien, sin miedo. Bastante pimienta, bastante sal. El relleno también le echamos sal y pimienta. Y luego lo vamos a cerrar para que no se salga el relleno y conserve más la jugosidad de la carne. Estos patos tienen un peso de 3 kilogramos. Yo voy a asar 2 en el horno al mismo tiempo. Por lo regular, si solo tenemos uno, lo podemos poner en el horno 130 grados, aproximadamente de 3 a 4 horas. Yo, como son 2, los voy a poner a 150 grados durante 5 a 6 horas. Lo vamos a organizar en la bandeja de esta manera. Luego vamos a agregar aproximadamente 1 litro de agua a la bandeja, que ayudará a conservar la humedad de la carne y al mismo tiempo nos dará el fondo para preparar la salsa después. Lo metemos al horno y solo esperamos a que esté listo. A algunas personas les gusta darle la vuelta al pato cada hora. Yo, por lo regular, como no utilizo la parte de la espalda del pato, no me parece importante que se dore tanto. Igual queda bien. Pero del pato vamos a usar principalmente la pechuga y los muslos. Miren cómo queda el fondo para la salsa. Lo vamos a colar y después debemos quitarle la grasa. 2 patos dan aproximadamente 1 litro de grasa. Es demasiado. No debemos hacer una salsa tan grasosa porque nos va a caer pesado. Lo ideal es retirar la grasa. Voy a reservar un poquito de la grasa para untarle al pato mañana cuando lo vaya a calentar. Así se va a conservar más jugosa la carne. Y ahora le retiro el resto de la grasa al fondo. Miren cómo queda. Y así están nuestros patos listos. Si los vamos a servir el mismo día, el tiempo de reposo mientras preparamos la salsa es suficiente. Yo, como los voy a servir el día siguiente, voy a esperar bastantico para partirlos, así es más fácil. Ahora vamos a preparar la salsa. Por lo regular, cuando hacemos una salsa, utilizamos la misma cantidad de harina, la misma cantidad de mantequilla. Yo, como tengo este fondo grasosito del pato, voy a utilizar solo 100 gramos de mantequilla y 250 gramos de harina de trigo. La preparamos así como se ve en el video. Si se nos forman grumos en la salsa, no hay que preocuparse. Después la licuamos y va a quedar de una consistencia perfecta. Le vamos a balancear el sabor agregándole un poco de mermelada de grosellas rojas o jalea, y le vamos a dar color con un poco de quemado de panela.
Esto le da dulzor y le da acidez al mismo tiempo. A esta salsa no le hace falta nada más porque el fondo del pato estaba bastante saladito y tenía pimienta y tiene mucho sabor. Mañana cuando vayamos a calentar la salsa, si la queremos un poco más delicada, le agregamos medio litro de nata o crema de leche. Cuando nuestros patos ya han reposado o están fríos, los vamos a partir y los vamos a organizar en la bandeja, que los vamos a calentar y servir el día siguiente. Así nos quedan listos. El relleno del pato, si queremos, lo guardamos y mañana también lo calentamos, que a algunos les gusta comerse. Queda delicioso, queda con mucho sabor. Cuéntenme de qué país están viendo este video y qué acostumbran cenar para la Navidad. Gracias por acompañarme en el video. Después de organizar el pato, seguimos con la siguiente preparación. Este pato por lo regular se acompaña con manzanas al vapor rellenas de jalea de grosellas rojas y papas caramelizadas. Ya les muestro cómo se prepara. Y por supuesto no puede faltar col lombarda encurtida. En otro video ya les estaré mostrando cómo la preparo. Aquí tenemos nuestra salsa que ya la estamos calentando y le agregamos la crema de leche. Por lo regular en todas las familias no todos son amantes del pato, así que se acostumbra también preparar un lomo de cerdo con su chicharrón. Para hacer nuestras manzanas rellenas de jalea yo voy a utilizar 7, 9, aproximadamente cada persona se come solo la mitad de una porque llena bastante. Aquí tengo agua con vinagre para que no se me vayan a oxidar mucho las manzanas y luego las vamos a pochar aproximadamente 8 minutos para que queden al dente y así nos quedan. Me faltó echarle un poquito más de jugo de limón o vinagre al agua
que se me estaban oxidando un poquito. Estas manzanas perfectamente también se pueden hacer el día anterior y se rellenan al día siguiente cuando las vamos a servir. Para preparar las papas caramelizadas necesitamos aproximadamente 2 kilos que deben estar cocidas al dente. Debe ser una clase de papa que no se desbarate. Y no hay una medida de azúcar exacta. Yo preparo un caramelo, espero que esté listo, luego se le agrega mantequilla y vamos a poner las papas. Cuando agregamos las papas, el caramelo se endurece, así que solo debemos ser pacientes y esperar que se derrita nuevamente y que las papas se empiecen a caramelizar. Hay que tener paciencia y no desesperarse, porque si movemos demasiado las papas, se nos van a desbaratar. El caramelo es bastante caliente y hace que se acaben de cocinar bastante rápido. Por supuesto, también vamos a cocinar papas como de costumbre, porque hay algunas personas que no les gustan. Por ejemplo, a mí no me gustan las papas caramelo. Aquí les muestro cómo preparo el lomo de cerdo con un chicharrón. Vamos a ponerlo en la bandeja con cebolla, ajo, sal, pimienta, hojas de laurel y vamos a agregar agua hasta que la piel quede cubierta. Luego le vamos a dar 20 minutos en el horno a 200 grados. Cuando ya esté listo, vamos a poner una rejilla en el que vamos a montar el lomo. Le damos la vuelta y vamos a rellenarlo bien con sal, la piel bien rellenita para que así se tueste más fácil el chicharrón. Y agregamos pimienta. Ahora le vamos a dar 1 hora en el horno a 180 grados. Luego le vamos a dar 15 minutos más con el horno a 215 grados para que el chicharrón se tueste y así nos va a quedar. Este lomo con su chicharrón por lo regular es el favorito de todos. Aquí los dejo con unas imágenes corticas de la cena y espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad.